Esperamos unos segundos que nos acompañe el doctor. Bueno, ya contamos con la presencia del doctor Carlos Castillo Rafael. Él es abogado y magíster en filosofía. Cursó sus estudios de filosofía a nivel de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Es egresado del doctorado de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es catedrático universitario a nivel de pre- y posgrado de cursos relacionados con el derecho, el arbitraje, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la filosofía en diversas universidades del país. En la actualidad es fundador y presidente del Centro de Altos Estudios Peruanos e Interculturales, PATMOS. Por favor, recibamos al doctor, quien ya nos acompaña también en estos momentos. Muy buenas noches. Agradezco en primer lugar a los organizadores de este importante evento por la gentil invitación. Me ha tocado desarrollar el tema de la conciliación extrajudicial en el ámbito de las contrataciones públicas. Es un tema poco desarrollado, pero no por ello menos importante. Habría que analizar dos fuentes normativas. En primer lugar, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, su respectivo reglamento, pero por otro lado está la Ley de la Materia, la Ley de Conciliación, la 26.872, su modificatoria del año 2008, el Decreto Legislativo 1070, y el reglamento de dicha Ley de Conciliación aprobado mediante Decreto Supremo 014-2008-YUS. Ahora, no debiera haber mayor diferencia en lo que respecta a la conciliación en contrataciones, cotejando ambas normas jurídicas. Sin embargo, sí las hay. Y una primera cuestión que surge al respecto es, cuando se produce esta suerte de incongruencia normativa entre lo que establece la Ley de la Conciliación, la Ley de la Materia, y otra ley con relación a la conciliación extrajudicial, uno tendería a pensar que debe primar la ley de la materia, o sea, la ley de conciliación para los temas de conciliación, por ejemplo, en el caso de qué materias son conciliables y cuáles no lo son. Sin embargo, esa lectura estaría equivocada si tomamos en cuenta que la ley de contrataciones con el Estado señala de manera expresa, ¿no?, que para efectos de cualquier tema relacionado con las contrataciones públicas, específicamente con los diversos medios o mecanismos de gestión de controversias en conflictos derivados en contrataciones públicas, la norma jurídica que prevalece, en este caso, es la Ley de Contrataciones con el Estado, su reglamento y otras. Y señala que no se puede cambiar ese orden de prelación. Entonces uno terminaría diciendo, aun cuando la Ley de Conciliación señala una lista de materias conciliables que no son las que plantea la Ley de Contrataciones, debiera finalmente inclinarse por la Ley de Contrataciones, dado que así lo señala, ¿no?, en el artículo 42, dicha norma jurídica. En principio, uno podría decir, con eso solucionado el problema. Pero hay un problema que no está solucionado por esta suerte de afirmación normativa. Es un problema que no tiene que ver ya con la ley, ni siquiera con el tema mismo de las contrataciones, con la entidad o el contratista, ni con OCE, ni nada. Es el problema para el operador de la conciliación, es decir, para los conciliadores extrajudiciales y para los centros de conciliación extrajudicial. ¿Problema por qué? Porque ellos, en principio, han sido formados para aplicar la ley de la materia, la ley de conciliación y su reglamento. Ellos se les enseña cuáles son las materias conciliables conforme a dicha ley. A ellos se les prepara para seguir o reclamar el cumplimiento de las exigencias contenidas en esa ley. La acreditación del ministerio es por el cumplimiento
de las exigencias normativas contenidas en dicha ley. Entonces, un primer problema práctico que arrojaría esta suerte de primer nivel de incongruencia normativa con respecto a las materias conciliables en contrataciones sería el tema de cómo encara esta distinción el operador de la conciliación extrajudicial. Lo que resulta de todo esto es que se requiere, ¿no?, necesaria y urgente que los operadores de la conciliación extrajudicial amplíen, ¿no?, su horizonte de estudios y aborden de una manera sistemática y plena la lectura de la Ley 30.225 y su reglamento, por lo menos en lo que respecta al tema de las formas de gestión de controversias, que como ustedes saben, pues es el arbitraje, la junta de disputas y la conciliación. Pero eso sería incluso también peligroso porque reducir todo el análisis a ese título, a ese capítulo de la norma no es suficiente, porque en el tema de cuáles son las materias conciliables, para entender esas materias conciliables típicas de las contrataciones con el Estado, se requiere tener un conocimiento mayor que ese capítulo en particular. Se requiere saber de toda la ley de contrataciones, incluso de normas relacionadas con este importantísimo tema. Y esto me lleva a una reflexión final para terminar mi primera parte de exposición, es que en este tema debiera haber un trabajo mancomunado entre el ente rector de la conciliación extrajudicial, es decir, la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el ámbito del Estado que se encarga de sacar adelante las contrataciones públicas, el arbitraje, la junta de disputas, la conciliación y que cumple un rol administrativo como es OCE. Ese trabajo parece tener algunos frutos. Hasta febrero de este año fui coordinador del área de arbitraje del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en mi calidad de, digamos, conocedor de la materia, antes de que saliera el reglamento, la actual ley de contrataciones, incluso el reglamento, me pidieron una opinión sobre el proyecto que ahora ya es norma vigente, y precisamente sobre los artículos que voy a hablar en la siguiente parte de mi intervención, sobre los artículos que tienen que ver sobre conciliación. Y advertimos precisamente esas incongruencias que ya estaban en el proyecto sobre qué materias son conciliables vistas desde la ley de contrataciones y cuáles son las que pueden ser o no ser vistas de la ley de conciliación. Y dijimos, ¿no?, lo que ahora estamos ya también comentando, ¿no?, que había una incongruencia. Al parecer no se tomó en cuenta este detalle, y también manifestamos que habían otros temas pequeños, técnicos, relacionados con la obligación del centro de conciliación, ¿no?, con relación al acta de conciliación, etc. Entonces me parece que lo importante sería que un trabajo más sistemático, más detallado entre el ente rector de la conciliación y contrataciones con el Estado se pueda hacer, sobre todo orientado a los operadores de la conciliación, para que ellos brinden un servicio expeditivo, ¿no?, eficaz, y que no genere luego las nulidades de las actas de conciliación sobre temas de contrataciones que luego termine perjudicando al propio Estado, que es una de las partes en este tipo de controversias. Bueno, en principio agradecer a los organizadores de este magno evento por la invitación gentil a mi persona. Entrando ya de lleno al tema de la conciliación extrajudicial, materias conciliables respecto de las contrataciones estatales, tal como lo ha dicho mi antecesor, comparto con él el punto en respecto de existe una total disociación entre la ley de conciliación y la ley actual de contrataciones del Estado, porque no se ha considerado, como me había señalado anteriormente, estos puntos que no convienen, no confluyen. Las materias de conciliación, para empezar, la conciliación extrajudicial, puede ver todo aquello que sea de materia de derecho disponible. Eso dice la norma. Y la norma también, la norma de conciliación, establece dos especialidades, en las que están vigentes actualmente, que es la materia en derecho civil
y la materia en Derecho de Familia. Entonces, tal como señalaba mi antecesor, y me permito citarlo, debería de tenerse una especialización en materia de contrataciones del Estado, donde un conciliador sea formado respecto a estas normas específicas. Yo opino que sí. Avanzando en el punto, las materias conciliables citadas en la norma han sido, entre otras, la resolución de contrato, interpretación y ejecución del contrato, liquidación de obra, entrega de obra, los vicios ocultos, incumplimiento de pago, ampliación de plazo, que es importantísimo, tal como lo había señalado el doctor que nos antecedió en la palabra. La ampliación de obra muchas veces se paraliza, hay mayores pagos de gastos generales y todo esto genera, en buena cuenta, gasto al Estado. Porque, como dijo también, los pagos a los arbitrajes son muy amplios y no todos los contratistas pueden soportar este tipo de gastos. Entonces, habiendo señalado cuáles son las materias conciliables, debemos precisar que estas materias conciliables no son excluyentes de otras. Se puede conciliar todo aquello que sea de materia disponible. La ley lo que sí ha señalado cuáles no son conciliables, y entre ellas tenemos nulidad de contrato, aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, enriquecimiento sin causa o indebido, indemnizaciones que deriven o se originen en la falta de prestaciones adicionales, así estas hayan sido aprobadas parcialmente. Esas son materias que, si han sido presentadas en un centro de conciliación, tienen que ser rechazadas, porque la norma ha señalado su negativa al respecto. Entonces, si no se puede conciliar este tipo de cosas, los centros de conciliación deberán estar instruidos previamente en esta norma. Yo quería, en esta conversación, en esta mesa, poder plantear lo siguiente. Estamos hablando de qué son materias conciliables y qué no, pero la conciliación en materia de contrataciones va más allá. En manera práctica, el centro de conciliación y el conciliador a cargo tienen mayores problemas, por así decirlo. Si bien es cierto, la norma de conciliación no establece una calificación exhaustiva de la solicitud, pero se presentan problemas tales como el emplazamiento al invitado a un procedimiento conciliatorio. Se presentan problemas, señalando el problema específico. Tenemos un problema en contrataciones del Estado, que se ha contratado a un contratista con un gobierno regional. La norma señala que la norma de conciliación señala que debería invitar a las partes que participan del contrato. Tenemos gobierno regional y contratista. Pero la norma de la Procuraduría Pública, la norma de defensa jurídica del Estado, señala en el artículo pertinente que debería ser emplazado el procurador. Aquí llegamos a un problema. ¿Qué pasa si la solicitud presentada está dirigida únicamente a la entidad y no al procurador? Los centros de conciliación, actuando de manera proba, deberían de recomendar de que se cite al procurador y que modifiquen esa solicitud. Si esta situación no sucede, el centro de conciliación no puede prohibir el inicio del procedimiento conciliatorio, que tiene efectos, que más adelante, en la segunda parte de la intervención, voy a señalar cuáles son estos efectos del inicio del procedimiento conciliatorio. Entonces, nos encontramos frente al problema de a quién emplazamos. Si solo se emplaza al procurador, es correcto. Recordemos que el procurador es el abogado del Estado. Entonces, si yo invito a conciliar a la entidad tendrá que comunicarle a su procurador. Pero les decía, la norma de defensa jurídica del Estado dice que las instituciones, llámese Poder Judicial, no lo cita tal cual, pero hace la referencia, deben de comunicar, emplazar al procurador. En este caso, señores, como si ustedes en algún momento participan de un procedimiento conciliatorio, la recomendación es que pongan tanto al procurador como a la entidad, para que no tengan problemas en el trámite de este procedimiento conciliatorio. Habiendo dicho eso, le doy la palabra a mi colega para que continúe en su segunda parte. Bueno, el Ministerio de Justicia hace una labor esforzada con el ánimo de orientar a los cerca de 50.000 conciliadores acreditados a la fecha
en más de 1.400 centros de conciliación privados, 84 son públicos. La conciliación es obligatoria en 34 distritos conciliatorios, vale decir 34 provincias de las 196 que tiene nuestro país. La conciliación extrajudicial ha crecido de manera importante y es importante también defender ese ámbito para que se puedan tratar el tema de contrataciones. El hecho de que delatemos algunas debilidades normativas no debe poner en tela de juicio la pertinencia de que la conciliación sea también, juntamente con el arbitraje y la Junta de Disputas, una forma de gestionar ese tipo de controversias. Hay que perfeccionar simplemente el sistema. Y en ese afán, el Ministerio de Justicia, prácticamente con la salida de la anterior administración, dio una resolución directoral, la número 069-2016, con fecha 12 de agosto, en virtud del cual aprueba el Ministerio de Justicia, la Dirección de Conciliación, una directiva, la directiva número 1-2016, DGDP-DSMA. Esta primera directiva de este año, dada por la anterior administración al frente del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Conciliación, tiene por título Lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial. Es decir, el Ministerio se vio en la necesidad de darle la mayor orientación al operador y saca esta directiva para que ellos tengan conocimiento de las cosas más en detalle de lo que pueden hacer o de lo que no pueden hacer durante el desarrollo del procedimiento conciliatorio principalmente. Y en esta directiva, que como ven es recientísima, ¿no?, hay varios subtítulos, acápites destinados a la conciliación extrajudicial con relación al tema de contrataciones. Y uno de los temas que aborda esta directiva es precisamente la comentada por el anterior expositor, sobre la pertinencia de que sea emplazado el procurador respectivo cuando el Estado o alguna entidad de derecho público sea la invitada a conciliar, ¿no? En el numeral 5.7 del documento citado se lee lo siguiente, cito, ¿no?: en materia contractual relativa a las contrataciones del Estado, se llevará a cabo de acuerdo a la ley de la materia, la ley de contrataciones. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, entre otras pretensiones, se resuelve mediante conciliación según el acuerdo de las partes. Repite lo que está en la ley de contrataciones. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad. Repite lo que está en la ley de contrataciones. Y aquí viene la parte pertinente. La representación recae sobre el procurador, quien puede delegar dicha facultad en cualquiera de los abogados mediante documento simple para la participación en las audiencias de conciliación. Entonces, los conciliadores extrajudiciales han tomado conocimiento de esta directiva que en buena parte reproduce una directiva anterior del año 2013 y en este punto específico se ha reproducido la directiva del año 2013 donde ya se le informaba al conciliador que para efectos en el que el Estado es parte debe ser emplazado el procurador. Incluso se le ha instruido al conciliador sobre la resolución autoritativa. Es decir, el procurador no solamente tiene que presentar la resolución en virtud del cual lo designan como tal como representante del Estado o de una entidad de derecho público en particular, sino la resolución por la cual le autorizan a conciliar de cierta manera. Lo nuevo y lo importante a destacar de este documento que estamos señalando es que se cita documentos de la defensa jurídica del Estado. Leo la parte final del numeral 5.7. Para firmar los acuerdos conciliatorios es necesario que se cuente con la resolución autoritativa conforme lo establecido en el artículo 38 y 38b del reglamento de la Ley de la Defensa Jurídica del Estado, aprobado por Decreto Supremo 017-2008-JUS, debiendo esta contener los acuerdos a plasmarse en el acta de conciliación. El procurador no requerirá de resolución autoritativa cuando se impone
cuando el importe a pagar que no sea pago indebido no supere las 5 unidades impositivas tributarias. ¿Cuál es el tema? Que sobre la participación del procurador me parece que hay algo que todavía no se ha corregido. Está no en la directiva, no en la ley de conciliación, sino en la propia ley de contrataciones, perdón, en el reglamento. En el artículo 183. En el artículo 183 del reglamento de la ley de contrataciones se lee lo siguiente: de ser necesario contar con una resolución autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el procedimiento se puede suspender hasta por un plazo de 30 días hábiles. Bueno, cuando llegó, les comentaba, ¿no?, a la coordinación que estaba a mi cargo, esta propuesta, y elaboré el informe respectivo, dije que esta afirmación, que se ha reproducido finalmente a pesar de una recomendación en contrario que dimos, comete un pequeño error que los conciliadores conocemos, ¿no?, en el trajín diario de la función conciliadora. ¿Cuál es? El procedimiento conciliatorio se inicia con la admisión de la solicitud, que sí tiene un artículo que determina cómo debe calificarse, ¿no? Incluso ser muy exigentes con el tema de la materia conciliable. Se inicia, se designa al conciliador, se invita a las partes y se fija fecha para la audiencia. El procedimiento conciliatorio entonces alberga la audiencia de conciliación, y la audiencia de conciliación tiene un plazo, de acuerdo a la ley de conciliación, de 30 días calendario con opción a prórroga, que puede ser por decisión de las partes 30, 60 o algunos días solamente. Entonces, ¿cuál es la primera inconsistencia que genera problemas prácticos al operador? Cuando se dice que para efectos de que el proveedor tramita la resolución autoritativa, ¿no?, de repente ya llegó a un entendimiento con la otra parte, pero falta que la autorice. Entonces dices, se va a interrumpir el procedimiento, se va a suspender por un plazo de 30 días hábiles. Para empezar, no es que se suspende el procedimiento, porque el procedimiento comenzó con la admisión de la solicitud. Lo que se suspende es la audiencia de conciliación, ¿no? O sea, desde el momento en que se reunieron las partes, es la audiencia, la primera sesión, esa se suspende 30 días hábiles. Debió indicarse que es lo que suspende es la audiencia, no el procedimiento. Y por otro lado, 30 días hábiles supera los 30 días calendarios que tiene la audiencia. Entonces, lo que en la práctica tiene que ocurrir es que el procurador, ¿no?, el día de la audiencia, donde se señala la suspensión para tramitar la resolución autoritativa, tiene que proponer, y el conciliador oficiosamente lo puede decir también, que se debe pactar ampliar el plazo de duración de la audiencia por, digamos, 30 días calendarios más o 60, para que tenga esos 30 días hábiles finalmente el procurador y pueda tramitar la resolución autoritativa. Y este plazo, como lo señala el artículo 183 del reglamento, no es solamente ya 30 días hábiles, sino que puede ser ampliado por 30 días hábiles adicionales. Entonces, este tema sí me parece que es importante resaltarlo para que el operador de la conciliación, quien finalmente, ¿no?, va a tener a su cargo la redacción del acta, donde se plasmarán los acuerdos entre la entidad, ¿no?, y el contratista, por ejemplo, lo debe siempre mantener muy escrupulosamente. Bueno, debemos de tener presente que la ley de conciliación hace un análisis sobre cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de conciliación. Bien precisaba el doctor de que lo que se suspendía o lo que se suspende debería de ser la audiencia, y eso se encuentra regulado actualmente en la ley de conciliación. El procedimiento de conciliación debe durar 30 días calendarios, desde su inicio, que se inicia con la presentación de solicitud. Debemos de tener presente de que no existe documento alguno por parte del centro de conciliación declarando admitida una solicitud de conciliación. La verificación del cumplimiento de requisitos genera de que el centro de conciliación recepcione la misma y inicie el procedimiento. ¿Ok? Habiendo precisado eso, debemos considerar que en este artículo, en el artículo pertinente de esta Directiva 01/2016 que se citó anteriormente, señala un párrafo anterior al citado. A la letra dice: el titular de la entidad o la persona que éste delegue de forma expresa y por resolución cuenta con facultades suficientes para participar en procedimientos de conciliación extrajudicial.
pudiendo suscribir los acuerdos si además está autorizado para ellos. ¿Qué quiere decir esto? El primer problema que yo les planteé. ¿Solo el procurador puede llegar a un acuerdo? No. También hoy en día, de acuerdo tanto a la directiva, que no es vinculante, porque es una directiva y no puede modificar una norma, ¿ok? Si bien no es vinculante, también lo señala el reglamento de defensa jurídica del Estado y también lo señala el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, si el titular de la entidad, llámese gobernador regional, alcalde provincial, director de un hospital estatal, también puede llegar a un acuerdo, siempre que cuente con la resolución autoritativa correspondiente. Entonces, aquí está el primer problema que yo les había mencionado. ¿Quién viene a conciliar? ¿El procurador o el titular de la entidad? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Va a depender de ellos. Entonces, habiendo dicho eso, paso al siguiente punto. Los acuerdos conciliatorios necesitan una resolución autoritativa siempre. Y esa resolución autoritativa deberá señalar cuál es el acuerdo al que deberán arribar. Y si esto se realiza posteriormente, al inicio del procedimiento conciliatorio y al inicio de la audiencia de conciliación que fue suspendida, la conciliación que tiene por finalidad llegar a un acuerdo consensuado de las partes sobre una materia controvertida con relevancia jurídica en audiencia ya no se realiza. La conciliación extrajudicial pierde, en mi opinión, su esencia, que es buscar que las partes puedan arribar a un acuerdo en audiencia. En otras palabras, van a buscar que solucionarlo por fuera, extra procedimiento conciliatorio, extra audiencia conciliatoria, y van a venir con algo para que sea plasmado dentro del acta de conciliación. Damos un ejemplo sencillo. Hay una obligación de dar suma de dinero donde la entidad X debe de pagar por mayores gastos generales la suma de 1 millón de soles. El procurador tendrá su resolución autoritativa donde diga vas a poder llegar a un acuerdo sobre medio millón de soles en pago de 4 cuotas. En otras palabras, él vendrá, citará su acuerdo y si la otra parte no desea aceptarlo, porque va a tener que aceptar ese acuerdo, porque se lo van a intentar imponer, van a llegar a una falta de acuerdo. Por tanto, la conciliación simplemente no va a lograr su finalidad, que es buscar la solución, la paz social, más aún si pensamos y tenemos presente que un arbitraje tiene costos bastante elevados y obviamente en temas civiles, fuera del tema de contrataciones, un proceso judicial obviamente mucho más en temas de tiempo y dinero. Eso es todo. Nos quedan 2 minutos finales para cada uno. Bien, solo una precisión a lo dicho por el expositor anterior. El procedimiento conciliatorio no dura 30 días calendarios, lo que dura es la audiencia de conciliación, 30 días calendarios, artículo 16, y puede ampliarse lo que las partes tengan conveniente, ¿no? Más bien lo que le establece la norma es que el procurador para la resolución autoritativa suspende el procedimiento. La idea es que más bien hubiese sido más deseable que ponga se suspende la audiencia. Pero bueno, hay algo interesante que la ley de contrataciones o el reglamento de contrataciones agrega muy bien, me parece, con respecto a la conciliación, que era un defecto casi crónico, institucional del Estado, de recelar conciliar. Prácticamente cuando venía la entidad o su representante ya sabíamos en el centro de conciliación que simplemente iba a ser acto de presencia para que no declaren su inasistencia, y aun cuando a veces te confesaba en voz baja el procurador que él estaba de acuerdo de que era una buena propuesta de solución, sin embargo no tenía la autorización para conciliar, ya la propuesta del Estado era no conciliar, sobre todo pues porque tal vez podría sospecharse de que no se estaba defendiendo ardorosamente los intereses del Estado. Entonces casi durante los años anteriores la posibilidad de que el Estado concilie era excepcional, pero con el artículo 182 del reglamento de la ley de contrataciones, me parece y esperamos, ¿no?, que eso cambie. El artículo 182, como ustedes saben, dice lo siguiente:
bajo responsabilidad del titular de la entidad o por quien éste haya delegado tal función, evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos y riesgos de no adoptar un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar contenida en un informe técnico legal. Es decir, ahora, si se va a decidir conciliar o incluso no conciliar, tiene que pasar por una evaluación, una reflexión, un informe técnico legal que determine si le conviene al Estado o no llegar a ese acuerdo conciliatorio que sin duda sería ventajoso, no solo por el tiempo, sino el ahorro de recursos de todos nosotros. Por otro lado, y para terminar, sobre la tesis planteada por el expositor me parece muy pertinente, acerca de la viabilidad de que exista o se implemente una especialidad de conciliación extrajudicial únicamente en contrataciones con el Estado. Efectivamente, la ley de la materia solamente habla de dos, en materia de familia y en materia laboral. Esta última está en la ley, pero no se ha implementado todavía por ciertos problemas técnicos que al parecer genera esta implementación, pero no porque la ley no señala que no hay otra especialidad, no se puede hablar que no exista. De hecho, la hay, ¿no? Tenemos conciliación extrajudicial en materia de salud, que maneja SECONAR, o la propia conciliación extrajudicial comunitaria de las demunas, ¿no? Y otras que no tienen un rostro muy visible, pero hay muchos pasos que se han dado, como la conciliación escolar, etc. Yo sí pienso, y coincido con mi anterior expositor, que debe haber una especialidad en contrataciones con el Estado, que sería importantísimo que el Ministerio de Justicia, junto con OCE y otras instituciones representativas involucradas en el tema, saquen adelante esa especialidad que permitiría un trabajo más expeditivo, más riguroso, más serio y mejor por parte de los operadores de la conciliación extrajudicial, con el consiguiente beneficio no solo del contratista, sino de la entidad y finalmente de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, para concluir mi parte en esta mesa, bueno, debo señalar que dentro del procedimiento conciliatorio, en tema de contrataciones estatales, existen efectos. El procedimiento conciliatorio va a generar, el inicio de este procedimiento, la suspensión del ejercicio de la acción para iniciar el procedimiento arbitral correspondiente. Entonces, esta es la etapa en la cual se busca una solución económica en tanto de tiempo y costos. Pero, ¿qué pasa en el supuesto, después de la evaluación técnica y consensuada, de si se puede llegar a un acuerdo o no respecto del beneficio o no del Estado? ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Muchas veces los procuradores, lo que estamos, como el doctor que me antecedió, estamos en el día a día en la conciliación extrajudicial, o no vienen a la conciliación, o vienen a hacer acto de presencia, porque como se ha señalado, a veces autorizan a sus abogados de la Procuraduría a participar. Ellos no pueden hacer otra cosa más que hacer acto de presencia. Entonces, el efecto se suspende. El efecto de la prescripción para el derecho de accionar en la vía arbitral está suspendido. Pero ¿qué pasa si la conciliación termina en el supuesto de inasistencia de ambas partes? Cuando ambas partes no llegaron a una sola sesión de la audiencia de conciliación, este plazo transcurrido se va a sumar al plazo prescriptorio. Quiere decir que se deja sin efecto esa suspensión. Los días o el plazo que tiene para poder iniciar se comienza a computar rígidamente. ¿Qué pasa en el supuesto de que la conciliación termina por inasistencia del solicitante? También el plazo deja de funcionar, el plazo de suspensión deja de funcionar. Y en el último caso, que me parece que falta un poco de repente complementarlo, señala que en caso de una conclusión del procedimiento por decisión debidamente motivada del conciliador, que sea, según mi participación, es que sea imputable a la parte solicitante de la conciliación, también se suspende ese plazo. Ese plazo no va a funcionar y va a correr su plazo rígido como correspondía, como si no hubiese iniciado conciliación. Deben tener en cuenta que la conciliación extrajudicial con el Estado no es obligatoria, es facultativa.
Las partes podrían convenir en el contrato ir a un centro de conciliación. Solo así podrían obligarse. Si no, pueden pasar este paso de la conciliación e ir directamente al proceso arbitral, o si han pactado a la Cámara de Resolución de Disputas, si mal no recuerdo. Bueno, habiendo dicho eso, espero que haya sido beneficiosa nuestra participación para ustedes. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación del doctor Carlos Castillo y asimismo del doctor Ricardo Caldas. Voy a invitar a que nos acompañen en la siguiente mesa al doctor Roger Vidal Ramos, al doctor Joel Chipanda Catalán y al doctor Guillermo Chan Hernández. Asimismo, voy a pedirle a los doctores nos acompañen en la parte de adelante para poder entregar el respectivo certificado de participación. De esta manera agradecemos la participación de ambos doctores en este segundo Congreso Nacional de Contrataciones Estatales y Arbitraje. Muchas gracias. A continuación, la siguiente mesa redonda se titula Los árbitros y el deber de revelación. Estará a cargo del doctor Joel Chipana Catalán, del doctor Guillermo Chan Hernández y del doctor Roger Vidal Ramos. El doctor Joel Chipana Catalán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ejerce la profesión en el Estudio Mario Castillo Freire y sus áreas de especialización son el Derecho Civil y el Arbitraje. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, pertenece al Consejo Consultivo ATINA, revista de Derecho de los alumnos de la Universidad de Lima. Ha escrito y publicado 5 libros y diversos artículos en materia jurídica. Por su parte, el doctor Guillermo Chan Hernández es docente de la Universidad Privada Alas Peruanas, ICA. Cuenta con posgrado en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil. Asimismo, representante peruano en la 9ª Convención Latinoamericana de Derecho en Curitiba, Brasil, en el año 2011. Es también árbitro por el Instituto Peruano de Arbitraje y socio principal del estudio Guillermo Chan Hernández, Abogados. Finalmente, el doctor Roger Vidal Ramos es abogado por la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco. Es magíster y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con segunda especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en el programa de formación de árbitros de la Universidad ESAN y del Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, OCE. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y César Vallejo. Finalmente, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil, fundador del estudio Vidal Abogados y árbitro en controversias comerciales y contrataciones estatales. Recibamos, por favor, a nuestros siguientes expositores, quienes tienen a cargo el tema los árbitros y el deber de revelación. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer al profesor Roger Vidal por la invitación a compartir esta mesa con ustedes para hablar de un tema muy importante, no solo en torno al contenido, sino a las consecuencias que puede generar. Nos vamos a referir al deber de revelación que tienen los árbitros. He preparado un breve esquema para explicar ¿cuándo es que un árbitro debe revelar determinadas circunstancias que podrían generar conflictos de intereses entre las partes y consecuentemente a futuro podrían traer consecuencias serias e incluso podrían traer como consecuencia más grave la anulación del laudo arbitral? Quiero partir diferenciando la labor que tiene un juez y un árbitro. El juez tiene vocación de permanencia, mientras el árbitro no. Es más, el árbitro es designado por las partes, de tal manera que su trabajo va a durar lo que dure el arbitraje y luego va a seguir realizando otras actividades. De hecho, la tarea del árbitro no es una tarea exclusiva.
Todos sabemos que los árbitros, aparte de ser árbitros, son abogados en estudios, son profesores universitarios, tienen un ámbito en torno a sus relaciones bastante amplio, bastante mayor en comparación a la de los jueces. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a propósito de la casuística que se da en torno al deber de revelación, podemos estar ante casos interesantes que pueden lindar con lo gracioso. Y voy a empezar con un caso bastante singular que, por cierto, ha originado la recusación de un árbitro por algo tan absurdo como lo que voy a exponer a continuación. Ocurre que se instala el tribunal arbitral y a los 2 meses de instalado el tribunal arbitral, la esposa del abogado de una de las partes invita a la esposa de uno de los árbitros al matrimonio de su hermana. La esposa del árbitro le dice, mira, nos ha llegado esta invitación de Marita y tenemos que ir a la boda de su hermana que se va a casar. Entonces, el árbitro acepta, y no tenía idea de que era la esposa del abogado de la parte del arbitraje que estaba él viendo, y van a la fiesta muy bien, el árbitro se pasa de copas, ¿no? Terminó la fiesta, la gente se fue a las 6 de la mañana a su casa, el árbitro se fue a las 8 de la mañana, fue el último en salir, y el lunes le llega un correo electrónico y le dice que lo habían recusado. Y el árbitro se pregunta, ¿pero por qué? Si yo mi deber de revelación lo he expuesto en detalle, no tengo ningún problema, no tengo ningún conflicto con ninguna de las partes. Y cuando le llega el escrito presentado por una de las partes, se había adjuntado como medio probatorio una foto del matrimonio en donde él aparecía, posiblemente absolutamente ebrio, muy abrazado con el abogado de la otra parte. Y él no se acuerda de la foto. Dice, ¿en qué momento me he tomado esta foto? Yo no me he tomado esta foto en ningún momento. ¿Pero te acuerdas o no? No, la verdad es que no me acuerdo. Entonces, eso creó una duda justificada en la otra parte para poder cuestionar la imparcialidad e independencia del árbitro. Fíjense un detalle tan absurdo, la consecuencia tan grave que puede traer. Entonces, debemos estar ante unas reglas para saber cuándo es que el árbitro debe revelar la información que debe revelar. Y me he permitido hacer una lista breve, pero muy importante, de algunas situaciones específicas. Debemos partir de la premisa de que se debe revelar hechos que generen situaciones de conflicto. Esa debe ser nuestra premisa. Hechos que generen situaciones de conflicto. A partir de eso, recién podemos pasar a los siguientes supuestos. Estos hechos que generen situaciones de conflicto no solamente tienen que estar relacionadas al propio árbitro directamente, sino también indirectamente, y me explico. Imagínense que ustedes son árbitros y en vuestro estudio de abogados también están o trabajan otros abogados, y algunos de esos abogados socios de ustedes tienen algún tipo de conflicto con alguna de las partes en el arbitraje en el que tú eres abogado. La pregunta surge ahí claramente y dice, ese no es un problema mío, entonces no tendría por qué revelar este hecho. Pero para la otra parte en el arbitraje podría ser el germen de una situación que podría generar una duda justificada. ¿Por qué? Porque esa parte podría decir, oye, tu socio es muy amigo de mi contraparte en este arbitraje. Yo sé que no eres tú, pero es tu socio, tú trabajas con él, tú lo ves diario, se reparten el dinero a fin de mes juntos, ¿verdad? Entonces tienes que revelarlo, claramente tienes que hacerlo. Y en la casuística me he permitido traer algunos casos de referencia. Es muy importante tenerlo en cuenta porque la duda debe obligar a la revelación. Aquí no debemos aplicar la frase que dice ante la duda abstente, no. Ante la duda el árbitro tiene que revelar todas las situaciones que generen algún tipo de suspicacia, ¿verdad?, en el conflicto de intereses que se podría generar. El tercer punto importante es, debe existir un esfuerzo razonable y exhaustivo del árbitro para celebrar esto. Y acá vamos a hablar de los estándares que tienen todos los árbitros para revelar la información que tienen que revelar. Y yo conozco 2 casos muy concretos y muy cercanos. En el primero, este árbitro tiene toda una base de datos, incluso
de todas las personas que han sido sus alumnos mientras él dictaba en la universidad y mientras sigue dictando. De tal manera que cuando le llega un arbitraje, lo primero que hace es, entre otras cosas, buscar en esta base de datos y decir, oye, ¿este ha sido mi alumno o no ha sido mi alumno? ¿Le he enseñado en algún lado a esta persona? Porque de esa manera se está blindando. Entonces, naturalmente, el deber de revelación y el documento por el cual revela esa información es bastante extenso, 10, 15 páginas, pero es completo. No existe ahí la menor posibilidad de que alguien le pueda decir que no ha revelado algo. Y por otro lado, conozco casos de árbitros que son bastante ligeros y que en realidad tienen un deber de revelación que no pasa de una hoja, ¿verdad? Entonces, un párrafo que dice, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las partes, hasta donde tengo conocimiento. Y con eso se quieren salvar, ¿cierto? Entonces, el estándar varía de acuerdo a las personas. Para ir concluyendo, para ceder el uso de la palabra a mis colegas, quiero terminar mi primera intervención señalando que el deber de revelación no debe importar de ninguna manera un juicio de valor que el árbitro tenga que hacer sobre esa circunstancia. Lo único que tiene que hacer el árbitro es revelar estos hechos que podrían generar dudas entre las partes. Con esto termino. Bien, buenas noches. Para resaltar lo que nos acaba de comentar el doctor Chipana, es importante recordar la figura del árbitro. Junto con el convenio arbitral van a ser las dos piedras angulares bajo las cuales va a reposar el sistema arbitral. Pero sin embargo, es importante resaltar cuál es el momento pertinente para que el árbitro pueda revelar estas circunstancias en las cuales podría existir algún tipo de vínculo comercial, de amistad, parentesco, ¿no? Que podría influir tal vez o al criterio de una de las partes una posible falta de independencia o imparcialidad. Es en el momento que el árbitro acepta, ¿no? Cuando uno designa a un árbitro, este árbitro tiene que remitir una carta, como lo comentaba el doctor Chipana, y ese es el primer momento donde el árbitro tiene que revelar si ha estudiado con tal persona, si ha participado de otros procesos arbitrales, y comparto la posición de Joel en el supuesto de que ante la duda es importante revelar todo, por más de que pueda parecer algo muy cargoso, estar revelando ciertas circunstancias que para muchos tal vez devendría en llenar pues 2 o 3 hojas. ¿Y por qué es esto muy importante? Dado de que hoy en día, valgan verdades, las redes sociales y el Google nos puede fácilmente detectar si hay vínculos o relaciones. Y les comento un caso bastante breve, ¿no? Porque quien les habla, al margen de ser árbitro, también patrocina ciertos procesos. Patrocinando a una entidad municipal, detectamos en 15 minutos, no mucho tiempo, que los 3 árbitros habían sido funcionarios de un gobierno regional, uno como asesor legal, otro como director de la Dirección de Trabajo y el tercero como asesor en la Dirección Regional de Minería. Entonces, fíjense que este vínculo que existía entre los 3 en ningún momento fue declarado. Al margen de que espero que OCE nos dé más adelante la razón, esta conducta de no haber declarado que estos funcionarios o exfuncionarios en el plazo de los 5 años hayan revelado esto, genera una causal válida y no tomamos más de 10 minutos ingresar a Google, buscar información, con lo cual quisiera redondear que, como lo vamos a ver más adelante, que es fundamental que el árbitro pueda revelar por cuanto es un deber que tiene todo árbitro. Y segundo, que la no revelación en su momento genera causales de recusación. Tengamos en cuenta que nos encontramos frente a 2 tipos de arbitraje, el arbitraje comercial y el arbitraje en contrataciones estatales. El segundo es mucho más formal, establece un plazo de 5 años para que los árbitros puedan revelar cualquier tipo de conducta. Bueno, muy buenas noches.
por mi parte en relación al tema. Quiero abordar un tema quizás más general, ¿no? La noción del arbitraje. Como todos sabemos, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos en donde las partes eligen a quienes van a resolver este conflicto y como tal se basa en la confianza que tienen las partes en los árbitros designados. Y entonces los árbitros deben responder a esa confianza actuando con imparcialidad, actuando con neutralidad y como tal, allí nace, creo, también el deber de revelación ante existir un conflicto de intereses, al existir algún tipo de relación entre las partes o entre los árbitros incluso. El deber de revelación no solamente se aplica a los arbitrajes en contrataciones del Estado, sino al arbitraje en general. Nosotros en nuestro país, nuestro sistema arbitral en general, a partir del año 96, con una ley muy acertada que generó la difusión y el incremento de los arbitrajes, producto de la ley y producto del buen comportamiento de los árbitros. Los árbitros en nuestro país han tenido una costumbre, más allá de casos excepcionales, como todos conocemos, como el caso de la Red Orellana, en donde un mismo grupo de árbitros pululaban por todos los gobiernos regionales en donde tenía acceso esta red. Pero en general, los árbitros y el sistema arbitral en nuestro país y la ley eficiente, creo, del año 96 y la contenida en el decreto legislativo 1071 ha permitido que el arbitraje en base a la confianza. El deber de revelación, más allá de disposiciones legales, creo yo, tiene un matiz de sinceramiento y de buena fe. Por ejemplo, en este caso yo podría estar impedido de designar en un arbitraje en donde uno de mis clientes, un contratista, tenga con una entidad a los colegas que están acá a mi costado por el simple hecho de haber participado en esta mesa. Si por lo menos, como ya lo han dicho los colegas, tenemos esa duda, tenemos que revelarlo. Probablemente no implique que los doctores, al momento de yo designarlos como árbitros, van a parcializarse y favorecer o ser un abogado de parte, como muchos creen que el árbitro designado es abogado de parte dentro del tribunal, probablemente van a actuar con imparcialidad y con neutralidad, pero el deber de revelación tiene que estar. En esta primera intervención quiero también señalar que el deber de revelación no quiere decir que el árbitro renuncie al arbitraje, sino simplemente es el deber de confianza que tienen los árbitros de exponer a las partes los posibles conflictos o las dudas de los conflictos y serán las partes finalmente que decidan si aceptan a los árbitros o lo recusan en base a esta revelación de los conflictos que puedan existir. Voy a hacer referencia a dos casos muy interesantes para que ustedes se puedan dar cuenta cuán disímil puede ser la resolución de unos casos supuestos originados precisamente por esta falta de revelación de los árbitros que han ocasionado recusaciones. El primer caso es el caso Abengoa, es un caso muy conocido, resuelto por el Tribunal de Apelaciones estadounidense, donde claramente señalan, y fíjense lo que dice: no hay prueba de que la circunstancia no revelada era conocida por el mismo árbitro y pudiera haber afectado su imparcialidad. Es decir, la parte que había solicitado la nulidad del laudo había señalado que este árbitro era muy conocido de la contraparte, pero no pudo probarlo. Todo el mundo sabían que eran conocidos, que se conocían, que tenían una relación incluso familiar bastante cercana, pero no tenía un medio probatorio que sustente ese pedido de nulidad. Y el tribunal dijo lo siguiente: no existe una prueba para esto, de tal manera que desestimó el pedido de nulidad del laudo. Pero por otro lado, el caso Neoelectra, que es un caso emblemático, resuelto por el Tribunal de Apelaciones de París, dice algo completamente distinto, ¿no? La falta de declaración implica por sí misma una irregularidad.
Fíjense la diferencia entre la resolución de ambos casos, que es muy interesante. Ahora, existen naturalmente límites al deber de revelación, y para mí los límites son principalmente dos. Primero, que no vas a revelar hechos notorios y públicos. No tiene ningún sentido que lo hagas. ¿Ok? Ese es el primer límite. Y el segundo límite es no caer en lo que la doctrina inglesa habla o menciona como el over disclosure, ¿verdad? Es decir, no trates de revelar cosas ya que por sí mismas son absurdas, como por ejemplo que has estudiado en el jardín con el abogado de la otra parte, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces no vayas a caer en eso. Si caes en eso, vas a originar dos cosas muy claras. La primera es que vas a retrasar el proceso, porque naturalmente las partes y los árbitros tienen que hacer un análisis de ese deber de revelación extenso, ¿no?, de 90 páginas que has entregado, que no tiene ningún sentido. Y la segunda es que le puedes dar la oportunidad a la otra parte o a alguna de las partes para que interpongan objeciones frívolas y retrasen de esa manera el arbitraje. No tiene ningún sentido, entonces tienes que ser cauto al momento de celebrar. Ahora, en la doctrina, en la legislación internacional existen claramente dos sistemas, ¿no? El sistema peruano que obliga a los árbitros a revelar, no solamente antes del inicio del arbitraje, sino a lo largo de todo el arbitraje, cualquier circunstancia que pueda afectar tu independencia e imparcialidad. La norma peruana es clara en ese sentido. Otro ejemplo es la norma belga del año 2013 y el Código Procesal francés modificado el año 2012, que incluso tiene un doble estándar subjetivo, porque dice: lo que el árbitro cree que debe revelar y lo que las partes consideran una causa de recusación. Es decir, el árbitro no solamente tiene que ponerse en sus zapatos, sino también hacer un ejercicio mental de ponerse en el zapato de las partes al momento de revelar. Es un sistema mucho más completo, ¿verdad? Entonces, para terminar, la importancia del deber de revelación es tal que puede originar tres consecuencias que he sistematizado de manera bastante clara, y son las siguientes. Pasado el lapso que tienen las partes para cuestionar esa revelación, se entiende en la práctica arbitral que las partes han renunciado a poder reclamar a futuro cualquier circunstancia que el árbitro haya en su momento revelado. Esa es la primera circunstancia. Tú revelas todos los hechos que crees que podrían originar una duda. Ninguna de las partes reclama, impugna eso o comenta eso. Pasa el plazo establecido por las partes o por el acta de instalación del tribunal y a futuro ya no van a poder cuestionar esos hechos que tú ya has revelado. De esa manera el árbitro está salvándose y está salvando su trabajo y el del tribunal. La segunda consecuencia es que un deber de revelación puede ser el origen de una recusación, y la recusación es una garantía muy importante establecida en todas las normas arbitrales para poder sacar del tribunal arbitral a un árbitro que no es independiente ni es imparcial. Entonces, un germen de la recusación radica en el deber o en la falta de revelación que los árbitros en su momento no han cumplido con realizar. Y finalmente, y este es el castigo más potente y más horrible, más temido por los árbitros, es que si tú no revelas y esos hechos que no has revelado se conocen luego, el laudo arbitral que tú has emitido se te puede caer, es decir, podrían solicitar la nulidad del laudo arbitral. En base al supuesto contenido en el artículo 63, inciso C, que se refiere a las actuaciones arbitrales que no se ajustan a la ley. La ley te exige independencia e imparcialidad. Si tú como árbitro no actúas y tus actuaciones arbitrales no se ajustan a eso, claramente es un supuesto o una causal de nulidad del laudo. Entonces, termino señalando que ante la duda revelen, y un doble consejo para los árbitros y para las partes. Para los árbitros, siempre revelen los hechos que podrían generar, no para ustedes, porque claramente existen árbitros que se creen los superárbitros y dicen yo soy completamente imparcial, yo soy incorruptible, de tal manera que mi deber de revelación y el estándar de mi deber de revelación va a bajar, porque yo me creo imparcial e independiente. Tienes que revelarlo. Y además, no te compres el pleito a futuro de tener un laudo anulado,
porque no solamente vas a sufrir las consecuencias tú como árbitro, sino, y más importante aún, las partes, porque las partes han confiado en ti, van a tener que iniciar nuevamente un proceso, entendiendo las circunstancias del caso, y vas a tener que pasar nuevamente por todo tu proceso arbitral, precisamente porque no has revelado. Y para las partes, para terminar, puedes solicitar una ampliación del deber de revelación de los árbitros. Si tú crees que tu árbitro tiene algo que decir y no ha dicho, solicita que haga una ampliación de la revelación. Tú tienes todo el derecho. De esa manera estás cuidando que el proceso arbitral en el que tú estás y por el que estás pagando no vaya a tener vicios que a futuro lo vayan a invalidar. Gracias. Bien, en el supuesto de que un árbitro no cumple con este deber de revelación tan comentado en nuestra mesa, ¿cuál sería la consecuencia? Incurrir en una causal de recusación, ante lo cual la recusación puede ser entendido como el recurso procesal arbitral por el cual cualquiera de las partes va a rechazar al árbitro o a los árbitros por faltar al deber de falta de independencia, imparcialidad. Y es importante tener en cuenta que la recusación tiene que ser efectuada en el primer momento que tengo el conocimiento de esta causal, el cual, por lo menos en contrataciones estatales, requiere una formalidad, un escrito, un recurso, y tengo que ser bastante claro en poder detallar y identificar la causal o las causales y acreditar medios probatorios, porque si de pronto recuso por recusar y en buena cuenta esa es una estrategia no de todas las entidades estatales, pero si damos una lectura de la norma, nos dice que al recusar 2 o 3 miembros del tribunal arbitral se suspende el proceso arbitral. Y si acudimos a goce y verificamos los plazos, me parece que entre 8 meses a un año puede el OCE estar resolviendo una recusación, con lo cual una mala recusación o una recusación con mala fe procesal implicaría la tardanza de un proceso arbitral, sobre todo en estos momentos donde los gobiernos regionales o locales van culminando esta gestión, ¿no? Con lo cual es muy importante indicar que las partes pueden recusar, pero es importante a la vez que tengan causales muy adecuadas, dado que en un estudio del OCE del año 2011, la mayoría de recusaciones se caen porque no existen medios probatorios. Otro tema muy importante, y reiterando la posición que se tiene en esta mesa, es la ampliación del deber de revelación. En los últimos 20 años, nuestro país, y sobre todo, por llamarlo de esta manera, el mercado arbitral ha crecido enormemente, ¿no? Hay árbitros bastante mayores, árbitros jóvenes, pero sin embargo cada vez algunos participan de árbitros, de abogados, algunos emiten informes, dictámenes, y de alguna de otra forma casi todos son conocidos. Y eso implica que cada vez los árbitros en buena práctica sigan ampliando su deber de revelación, y con eso se va generando una conducta arbitral proba, dado que los árbitros constantemente están revelando cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Y vuelvo a repetir, si nos encontramos frente al ejercicio de la defensa, sea de la entidad o de un contratista, no está de más verificar que nuestros árbitros sigan cumpliendo con este deber. Hemos depositado una confianza justamente porque consideramos que la persona es correcta, es idónea, es preparada, y siempre es importante estar vigilando, dado de que cada vez es menos esta práctica, pero hay algunos malos árbitros que no revelan ciertas circunstancias muy importantes. Y bueno, manifestar que es fundamental el árbitro, ¿no? Concluyo con precisar que la legislación arbitral da a las personas jurídicas o naturales la facultad de nombrar un árbitro, y es una decisión que uno no puede equivocarse, ¿no? Siempre lo comento esto en clases o en otros lugares.
Si tuviéramos esa oportunidad de designar a un juez civil por un proceso civil, creo que vamos a designar al juez que tenga el mejor récord de sentencias, al juez más preparado. Y es muy importante que depositemos la confianza en el árbitro y que el árbitro retribuya esta confianza revelando cualquier tipo de circunstancia que pueda surgir durante el proceso. Gracias. Por mi parte, para complementar, ya casi no han dejado nada que decir, ¿no? Pero quisiera conversar brevemente en relación a cuáles son, porque eso es lo dificultoso, cómo saber qué es lo que debemos revelar, ¿no? Ya los colegas han hablado algo. Hay que tener en cuenta que este tema de qué es lo que se debe revelar, por ejemplo, existen propuestas en el sistema arbitral en general, ¿no? Por la International Bar Association, que propone establecer una serie de reglas y las identifica como reglas verdes, naranjas y rojas. Obviamente, cada una de ellas tiene sus consecuencias. Esas reglas, por ejemplo, en nuestra ley de contrataciones del Estado no existe claramente, solamente nos dice que tiene que ser independiente e imparcial el árbitro. Sin embargo, existe una directiva del año 2008 que trata de alguna forma de reglamentar lo que dice, bueno, la ley de contrataciones del Estado de esa época, del decreto legislativo 1017, y establece algunos criterios. Por ejemplo, tiene 5 puntos, nos dice, si un árbitro tiene algún interés presente o futuro, debe revelar. Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter personal o profesional, debe revelar. Si es o ha sido representante o abogado de una de las partes, tiene que revelar. Si ha mantenido un conflicto de intereses, no solamente revelo porque tengo un interés, un amigo, sino revelo porque es mi enemigo, porque obviamente quiero que pierda los procesos, o en este caso el arbitraje. Entonces, de esta forma, esta directiva trata de reglamentar qué es lo que debemos revelar. Por último, hay que tener en cuenta, y esta es la línea débil, yo creo que se establece, o la relación débil que se establece en cuanto al deber de revelación. ¿Cómo elegimos nosotros a nuestro árbitro? Algo tenemos que conocer de él. Obviamente, esa amistad o ese conocimiento debe revelarse por parte del árbitro. No todo árbitro que es designado por una parte tiene una amistad con quien lo designa, sino sencillamente lo pueden designar en base a su prestigio, en base a su conocimiento. Y ahí es la diferencia. Cuando además de tu conocimiento, de tu experiencia, si tienes una amistad o alguna relación con quien te designó, hay un deber de revelar. Y concluyo con lo que decían mis antecesores, que existe un criterio que deben tener los árbitros: ponerse en conciencia del otro, ponerse a pensar como las partes. Si del análisis que hace el árbitro cree que la parte tiene alguna duda de su relación con una de ellas, simplemente hay que revelar, no hay que ocultar, porque, como ya hemos dicho, tiene consecuencias. Y ojo, no solamente tiene consecuencias administrativas, porque puede ser sancionado también a nivel administrativo. Tiene consecuencias procesales, como ya se ha dicho, se puede ameritar una anulación del laudo, pero también yo creo que es totalmente pasible una responsabilidad civil. Es decir, el árbitro que por no revelar y como consecuencia de ello puede traerse abajo un laudo y por ende tiempo, dinero, es posible de responder civilmente por todo el daño generado a la parte perjudicada. Muchas gracias.